doné mi propia casa a mi hija. Y su marido me tiró al garaje, hasta que hice una sola llamada. María Elena siempre había soñado con una vida sencilla, llena de amor y rodeada de su familia. Desde muy joven, había aprendido que el verdadero valor de la vida no estaba en las riquezas ni en los lujos, sino en los lazos que uno forjaba con las personas que amaba. Su esposo, Ricardo, había sido el amor de su vida, un hombre trabajador, de manos callosas pero de corazón tierno, quien construyó con esfuerzo y sudor cada pared de aquella casa que ahora se alzaba, majestuosa pero humilde, al borde de la ciudad. Cuando Ricardo murió, víctima de una cruel enfermedad que lo consumió lentamente, María Elena sintió que su alma se partía en pedazos. Sin embargo, su hija Carolina se convirtió en su razón de vivir, en su ancla, en la luz que la mantenía en pie cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Cada rincón de aquella casa guardaba recuerdos imborrables, las risas en el patio durante los veranos, los villancicos en la sala cada Navidad, los desayunos apurados antes de ir a la escuela. Por eso, cuando Carolina le anunció que se casaría con Julián, un joven apuesto pero de ojos fríos que apenas lograba disfrazar su ambición, María Elena no dudó en hacer el mayor acto de amor de su vida. Decidió donarles la casa como regalo de bodas. Quería asegurarse de que su hija tuviera un hogar propio, un refugio donde pudiera formar su propia familia, como ella alguna vez lo hizo. La noche en que firmaron los papeles, María Elena sintió un nudo en la garganta. El notario, un hombre de rostro adusto, le pidió que leyera detenidamente el documento. Sin embargo, la confianza en su hija era tan ciega, tan absoluta, que apenas le echó un vistazo. ¿Está segura, señora María Elena?, preguntó el notario, mirándola con una mezcla de respeto y advertencia. Más segura que nunca, respondió ella, con una sonrisa temblorosa. Esa noche, mientras sostenía entre sus manos el retrato de Ricardo, le susurró al viento: nuestro hogar seguirá lleno de amor, mi amor, solo que ahora será para ella. El día de la boda fue una fiesta desbordante de emociones. María Elena vestía un traje sencillo pero elegante, y aunque su rostro mostraba una sonrisa radiante, su corazón latía con una nostalgia que apenas lograba disimular. Carolina, hermosa como una princesa, se veía feliz. Julián, en cambio, sonreía para las cámaras, pero en sus ojos brillaba algo que a María Elena le puso la piel de gallina, un destello de triunfo, no de amor. Durante la ceremonia, mientras los votos resonaban en la vieja capilla adornada con lirios blancos, María Elena se preguntó en silencio si había hecho lo correcto. Una voz pequeña, casi imperceptible, susurró en su interior: ten cuidado. Pero la ahogó de inmediato. El amor de madre, ese amor inmenso y ciego, era más fuerte que cualquier duda. Los días siguientes a la boda transcurrieron en una aparente armonía. Carolina y Julián se mudaron a la casa, y María Elena, llena de alegría, preparaba comidas especiales para ellos, cuidaba del jardín, mantenía la casa impecable. Era como vivir una segunda juventud, rodeada del bullicio y la esperanza de una nueva familia. Pero pronto, pequeños gestos comenzaron a romper la ilusión. Una noche, mientras cenaban, Julián soltó un comentario en tono casual: sería bueno que tuvieras tu propio espacio, suegra. Ya somos una familia adulta. Carolina, nerviosa, bajó la mirada al plato, evitando la de su madre. María Elena, herida pero tratando de no mostrarlo, sonrió. Claro, entiendo. No quiero ser una molestia. Pero en el fondo, cada palabra le caía como un puñal. Los comentarios aumentaron con el tiempo, sugerencias veladas, cambios sutiles en la dinámica de la casa, exclusiones silenciosas de conversaciones importantes. María Elena, poco a poco, fue desplazada, como un mueble viejo que estorba en una sala nueva. Un domingo cualquiera, cuando el sol apenas comenzaba a calentar las baldosas del patio, Julián se acercó a María Elena mientras ella regaba sus geranios favoritos. María Elena, dijo, omitiendo deliberadamente el título de suegra, creemos que lo mejor sería que ocuparas el espacio del garaje. Así todos estaríamos más cómodos. El mundo de María Elena se detuvo. Por un instante, el sonido del agua golpeando las hojas desapareció. Solo pudo escuchar el latido acelerado de su propio corazón. ¿El garaje?
repitió, como si no comprendiera. Sí, añadió Julián, sin el menor rastro de vergüenza. Vamos a acondicionarlo. Tendrás privacidad. Carolina, al fondo, fingía no escuchar, arreglando unas flores en el jarrón como si el dolor de su madre fuera una nota disonante que prefería ignorar. María Elena asintió, sintiendo que cada palabra que pronunciaba la despojaba de su dignidad. Esa noche, bajo la tenue luz de un viejo foco en el garaje, rodeada de cajas polvorientas y herramientas oxidadas, lloró en silencio, abrazada a la vieja manta que su madre le había tejido cuando era niña. Los primeros días después de mudarse al garaje, María Elena intentó convencerse de que era solo un pequeño ajuste temporal, un sacrificio más en nombre del amor maternal. Cada vez que sentía el frío del concreto bajo sus pies descalzos o el olor rancio de humedad que impregnaba el aire, se repetía a sí misma que lo importante era ver feliz a Carolina. En las mañanas, salía del garaje con una sonrisa forzada, dispuesta a preparar el desayuno para sus hijos. Ponía la mesa con esmero, decorando cada plato con frutas frescas y doblando las servilletas como lo hacía en los días festivos. Anhelaba que Carolina notara su esfuerzo, que le sonriera como antes, con ese amor inocente que alguna vez las unió. Pero cada mañana encontraba la misma escena, Carolina y Julián bajaban tarde, apenas murmuraban un gracias y comían con prisa, como si la presencia de María Elena les incomodara. Peor aún, a veces, ni siquiera bajaban a desayunar, y la mesa quedaba intacta, un triste testimonio del desprecio creciente. Una tarde, mientras María Elena barría el patio, escuchó sin querer una conversación que partió su alma en dos. ¿Hasta cuándo va a seguir aquí?, decía Julián con fastidio. Nos prometimos tener una vida nueva, sin cargas. Es mi madre, Julián, respondió Carolina en voz baja, como si la culpa la mordiera. No puedo simplemente echarla. Pues deberías pensarlo, exclamó Julián. Esta casa es nuestra. Nos pertenece. No tenemos por qué vivir con una anciana encima de nosotros. María Elena sintió como las lágrimas nublaban su vista. Su instinto le pidió marcharse de inmediato, no soportar un segundo más ese dolor. Pero sus pies permanecieron clavados al suelo, como si el peso de su desilusión fuera demasiado grande para moverlos. Aquella noche, de regreso en el garaje, sacó una vieja caja de recuerdos. Dentro estaban los dibujos que Carolina le había regalado cuando era niña, corazones torcidos, cartas llenas de te amo, mamita y promesas de que nunca la dejaría sola. ¿En qué momento esos juramentos se habían vuelto polvo? ¿Dónde había quedado aquella niña que corría a abrazarla al llegar de la escuela? Los días siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa. María Elena se volvió invisible dentro de su propio hogar. Si pasaba frente a Julián, él apenas la miraba, y si intentaba hablar con Carolina, su hija encontraba excusas para no detenerse, llamadas urgentes, citas ficticias, reuniones imaginarias. El golpe final llegó una mañana lluviosa. Mientras María Elena lavaba su ropa en el pequeño lavadero del patio, Julián se le acercó, cubriéndose bajo un paraguas negro. Vamos a remodelar la casa, anunció, con ese tono de autoridad que ya no ocultaba. Necesitamos el espacio del garaje para hacer una sala de juegos. ¿Y dónde quieren que vaya?, preguntó María Elena, con la voz quebrada. Eso tendrás que resolverlo tú, respondió él, como si hablara de un mueble viejo que no sabía dónde colocar. Carolina, que estaba detrás de él, solo bajó la mirada, sin pronunciar palabra. María Elena comprendió, en ese instante desgarrador, que ya no había lugar para ella en ese mundo que había ayudado a construir. No era una madre, no era familia, era un estorbo. Aquella noche, llovía tanto que el agua se filtraba por las grietas del garaje. María Elena se acurrucó bajo su manta raída, sintiendo que la humedad se le metía en los huesos. Cerró los ojos e imaginó que estaba de nuevo en la cocina, horneando galletas mientras Carolina hacía su tarea en la mesa. Imaginó el aroma de la canela, la risa de su hija, la calidez del hogar que alguna vez fue. Pero ya no quedaba nada de eso. Solo el sonido de la lluvia golpeando el techo oxidado y el eco sordo de su corazón roto. Fue entonces cuando tomó una decisión.
A la mañana siguiente, con las manos temblorosas, buscó en su antigua libreta de direcciones un número que no marcaba desde hacía años, el de don Rogelio, el mejor amigo de Ricardo. Sabía que no debía pedir favores, que el orgullo era el último refugio de quien lo ha perdido todo. Pero ya no podía seguir soportando el desprecio, la soledad, la traición. Con el auricular en mano, sintió el vértigo de quien está a punto de saltar de un abismo. Respiró hondo, cerró los ojos y, con la voz más firme que pudo reunir, marcó el número. El timbre sonó 1, 2, 3 veces, hasta que una voz grave y familiar respondió al otro lado. ¿María Elena? ¿Eres tú?, preguntó don Rogelio, con un tono de sorpresa y ternura. María Elena no pudo contener las lágrimas. «Ayúdame, por favor», susurró, antes de romper en un llanto que llevaba meses conteniendo. Don Rogelio, al otro lado de la línea, sintió que algo dentro de él se quebraba también. Y supo, sin necesidad de más palabras, que era momento de cumplir la promesa que le había hecho a su amigo en su lecho de muerte, proteger a María Elena a cualquier costo. La llamada a don Rogelio encendió en María Elena una chispa de esperanza, diminuta pero suficiente para no dejarse morir de tristeza. Aún así, los días que siguieron parecieron interminables. Cada amanecer era una nueva prueba de resistencia, una carrera contra el desánimo y la humillación. Julián, intuyendo que algo había cambiado en el corazón de María Elena, comenzó a mostrarse aún más áspero, más impaciente, más cruel. Ya no disimulaba su desprecio, cuando la veía en el patio, lanzaba sus llaves al suelo accidentalmente para que ella se agachara a recogerlas, dejaba caer comentarios hirientes en medio de la conversación. Olvidaba su existencia deliberadamente, incluso en las cosas más simples, como no ofrecerle un plato en la mesa o no avisarle de cambios en la casa. Un día, mientras María Elena intentaba acomodar sus pocas pertenencias en el garaje inundado de polvo, Julián irrumpió sin tocar la puerta improvisada. «Tienes que sacar todo esto», dijo, apuntando con un dedo acusador a una pequeña cómoda vieja donde María Elena guardaba sus recuerdos. «Estorba». María Elena, apretando los labios para no llorar, obedeció. Sacó cada cajón, una lágrima rodando por su mejilla por cada fotografía arrugada que encontraba. Carolina, como siempre, permanecía en silencio. Se escondía tras excusas de trabajo, reuniones o enfermedades imaginarias. La distancia entre madre e hija, alguna vez tan corta que bastaba un suspiro para alcanzarse, ahora era un abismo oscuro y frío, lleno de reproches que nunca se decían en voz alta. La transformación de Carolina era el dolor más profundo de todos. No solo había cambiado su actitud, también sus ojos, su voz, su alma. Ya no era la niña que se acurrucaba junto a ella para pedirle cuentos antes de dormir, era una mujer endurecida por las palabras de un marido ambicioso, que veía en su propia madre un estorbo y no una bendición. Una noche, mientras cenaban en la mesa grande del comedor, una cena a la que, esta vez, sí la habían llamado, pero solo por compromiso, Julián dejó caer una bomba: «Estamos pensando en vender la casa». María Elena soltó la cuchara. El sonido metálico del utensilio al chocar contra el plato vacío pareció resonar en toda la estancia. ¿Qué dijeron?», preguntó ella, su voz temblando como una hoja en la tormenta. Carolina no la miró. «Sí», continuó Julián, como quien comenta el clima. «La casa ya es nuestra. Es hora de mudarnos a un lugar mejor. A un barrio más moderno». María Elena sintió como si una daga afilada se hundiera en su pecho. Aquella casa no era solo paredes y techos, era el legado de su esposo, los recuerdos de su vida, el refugio de su amor de madre. Venderla era borrar su existencia, aniquilar su pasado. «¿Y yo?», se atrevió a preguntar. Julián soltó una risa seca, cortante. «Ya eres adulta, María Elena. Sabes cuidarte sola». Carolina, incapaz de sostener la mirada de su madre, se excusó apresuradamente y subió a su habitación, dejando a María Elena sola con el eco de la traición. Esa noche, sentada en su catre improvisado, María Elena abrazó el único objeto que se había permitido conservar, un osito de peluche, desgastado por los años, que Carolina había abrazado de niña.
A través de las lágrimas, acariciaba el pelaje gastado, como si así pudiera traer de regreso a la hija que había perdido sin darse cuenta. A la mañana siguiente, Julián dio la orden final: quería que María Elena desalojara el garaje en un plazo de 2 semanas. El golpe fue brutal. Como si no bastara el dolor de la venta, ahora era ella quien debía buscar refugio en algún rincón olvidado de la ciudad. María Elena caminó durante horas por las calles polvorientas del barrio, sus pasos pesados, su cuerpo frágil bajo el sol inclemente. Pensó en pedir ayuda a algunas viejas amigas, pero la vergüenza era un muro infranqueable. No podía admitir que su propia sangre la había desterrado. Fue entonces cuando, mientras se sentaba exhausta en una banca del parque, sintió vibrar su celular antiguo. Un mensaje: nos veremos mañana. Confía en mí. Rogelio. María Elena apretó el teléfono contra su pecho. Quizá, después de tanto dolor, aún quedaba un resquicio de esperanza. Esa noche no durmió. Se la pasó mirando el techo agrietado del garaje, preguntándose qué había hecho mal, en qué momento su amor se había vuelto un peso insoportable para su hija. Pero no encontró respuestas. Solo encontró vacío. Por la mañana, se vistió con lo mejor que tenía, un vestido azul que le quedaba grande y zapatos gastados que contaban la historia de todos sus pasos. Se peinó el cabello con esmero, como si de alguna manera quisiera recuperar la dignidad que le habían arrebatado. Cuando llegó al café donde había quedado de verse con don Rogelio, lo vio de inmediato, un hombre de cabello canoso, espalda recta, mirada firme. Se levantó al verla y le sonrió con una calidez que María Elena no había sentido en años. «Te ves igual de hermosa que siempre, María Elena», dijo Rogelio, tomándola de las manos. «Vamos a arreglar esto. Te lo prometo». Por primera vez en meses, María Elena sintió que no estaba sola. Sin embargo, no podía imaginar aún el torbellino de consecuencias que aquella reunión desencadenaría. El amanecer se filtraba entre las rendijas rotas del garaje, tiñendo de un triste color anaranjado las paredes desconchadas donde María Elena había sido relegada. Afuera, los pajarillos comenzaban a cantar, pero aquel día, sus trinos parecían lamentos. María Elena abrió los ojos lentamente, abrazada al viejo osito de peluche, su único compañero fiel. Cada hueso de su cuerpo dolía, cada músculo parecía recordarle que ya no era joven, que el peso de los años y de la tristeza la había convertido en sombra de sí misma. Sabía que debía salir temprano. Julián había dejado claro la noche anterior que, a partir de ahora, ella no podía usar las áreas comunes de la casa salvo con su permiso. La cocina, la sala, incluso el baño, eran privilegios, no derechos. Aquella mañana, con pasos silenciosos, se coló a la cocina antes de que los nuevos dueños despertaran. Encendió el fuego y empezó a preparar un desayuno sencillo: café, unos huevos revueltos, tortillas calientes. El aroma llenó la casa como en los viejos tiempos, y por un fugaz instante, María Elena imaginó que todo volvería a ser como antes. Pero la ilusión se rompió en 1000 pedazos cuando Julián bajó las escaleras, arrastrando las pantuflas, con el rostro torcido de molestia. «¿Qué haces aquí?», gruñó. «¿Quién te dio permiso de usar la cocina?». María Elena, que sostenía una sartén temblorosa, bajó la mirada al suelo, humillada. «Solo quería preparar algo de comer, para ustedes». Julián se acercó, arrebatándole la sartén de las manos. La tiró al fregadero con violencia, salpicando aceite por todas partes. «No necesitamos tus favores», escupió. «A partir de hoy, si quieres comer, tendrás que esperar a que nosotros terminemos. Y no quiero verte aquí mientras desayunamos». Cada palabra era un latigazo invisible. María Elena asintió en silencio, conteniendo las lágrimas que ardían en sus ojos. Se retiró al garaje, su prisión dorada convertida en celda inmunda. Desde allí, escuchó las risas apagadas de Carolina y Julián, saboreando el desayuno que ella misma había iniciado. Cerró los ojos, apretó los puños, y se juró no derrumbarse. No todavía. Los días se sucedieron con una monotonía cruel. Julián encontraba nuevas formas de humillarla cada jornada. Si María Elena limpiaba el patio, él lo ensuciaba a propósito y la obligaba a barrer de nuevo.
Si intentaba regar las plantas, la acusaba de malgastar el agua. Incluso cuando trataba de mantenerse invisible, su sola existencia parecía ser una ofensa para él. Una tarde, mientras Carolina organizaba una pequeña reunión con sus amigas, María Elena, cansada de su encierro, salió al patio para tomar un poco de aire. Se sentó en una esquina, con un libro viejo en las manos, tratando de desaparecer entre las sombras. Pero una de las amigas de Carolina la notó y soltó una risita cruel. ¿Quién es ella? ¿La sirvienta? El comentario, aunque lanzado en tono de broma, fue una daga en el corazón de María Elena. Carolina, lejos de corregirla o defenderla, simplemente rió junto a sus amigas. María Elena sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Cada risa era un ladrillo más que caía sobre su dignidad, aplastándola, hundiéndola en una vergüenza sin nombre. Esa noche, mientras las jóvenes bebían vino y compartían chismes, María Elena se quedó encerrada en el garaje, escuchando sus voces alegres como un cruel recordatorio de su exilio. No podía llorar, no debía hacer ruido. Ya ni siquiera era digna de una lágrima. Pasaron semanas y las humillaciones se multiplicaron. La obligaban a entrar por la puerta trasera, le prohibieron encender la calefacción en el garaje durante los fríos madrugadas de otoño, y si alguna vez se atrevía a pedir algo. Julián le recordaba que estaba viviendo de caridad. Una mañana particularmente fría, María Elena se atrevió a acercarse a Carolina, buscando un atisbo de compasión. «Hija, hace mucho frío allá afuera. ¿Podría quedarme en el sofá esta noche?» Carolina, incómoda, evitó su mirada. «Julián dice que no es buena idea», murmuró, como si la decisión no fuera suya. María Elena asintió en silencio, sabiendo que la batalla estaba perdida antes de comenzar. Dio media vuelta y caminó de regreso al garaje, sus pasos lentos, arrastrados, como los de un fantasma condenado a vagar sin descanso. Cada noche, mientras el viento silbaba entre las rendijas y el frío le calaba los huesos, María Elena se aferraba a su manta raída y rezaba. No pedía riqueza, ni siquiera felicidad. Solo pedía dignidad, un poco de respeto, un pedacito de amor. No sabía cuánto más podría resistir antes de romperse en 1000 pedazos irrecuperables. Pero entonces recordaba las palabras de don Rogelio, ese hombre que, en medio de tanta oscuridad, le había prometido ayuda. Y era esa promesa, esa chispa diminuta, la que la mantenía viva. El otoño envolvía la ciudad en una capa de viento helado, arrancando las hojas de los árboles como si también quisiera desnudar las almas de quienes habitaban en ella. En aquel pequeño rincón olvidado del hogar que alguna vez fue un refugio cálido, María Elena temblaba, no solo de frío, sino de desesperanza. La situación era insostenible. Cada día era una herida nueva, una humillación más que sumaba peso a su ya agotado espíritu. Las miradas de Julián, llenas de desprecio, las de Carolina, teñidas de indiferencia culpable, eran dagas que atravesaban su corazón sin misericordia. Una tarde, mientras intentaba remendar una vieja cobija rasgada bajo la tenue luz de una lámpara rota, escuchó la voz de Julián elevarse desde el interior de la casa. No era la primera vez que discutían, pero esta vez, la crudeza de sus palabras fue como una bofetada inesperada. «Estoy harto, Carolina. Tu madre es un lastre. No quiero verla más aquí cuando regrese del trabajo». Carolina respondió con un murmullo ininteligible, una defensa tan débil que apenas era una excusa. María Elena se abrazó a sí misma, como si pudiera protegerse del dolor que esas palabras le causaban. No era solo el rechazo de un hombre, era el abandono absoluto de su hija, la traición más dolorosa de todas. Esa noche no cenó. Se limitó a beber un vaso de agua sucia del grifo del garaje y a rezar en silencio, pidiendo fuerzas para soportar el nuevo día que amanecería igual de cruel. Al amanecer, Julián se plantó en la entrada del garaje, su figura recortada contra la luz dorada del sol naciente. «Hoy tendrás que decidir», dijo sin preámbulos, su voz seca como el polvo. «O te vas por tu cuenta, o nos veremos obligados a actuar». María Elena lo miró, sus ojos cansados pero aún orgullosos. «Esta es mi casa», susurró, más para sí misma que para él. Julián soltó una carcajada amarga. «Fue tu casa», corrigió con crueldad.
Ahora es nuestra. Tú solo eres un estorbo. Carolina apareció tras él, cruzando los brazos, incapaz de sostener la mirada de su madre. Su silencio era una sentencia más dura que cualquier palabra. María Elena sintió que el piso bajo sus pies se deshacía. Todo por lo que había vivido, todo lo que había amado, se desmoronaba frente a ella, y sus propias manos estaban atadas por las cadenas invisibles del amor incondicional. Esa tarde, empacó sus pocas pertenencias en una maleta vieja, rota en una esquina. Guardó el osito de peluche, las fotografías desgastadas, una bufanda que su madre le había tejido muchos años atrás. Cada objeto era un pedazo de su alma, y dejar esa casa era como arrancarse el corazón con las propias manos. Mientras cerraba la maleta, sus lágrimas caían silenciosamente sobre las cosas, como bendiciones tristes que no bastarían para protegerlas del olvido. Antes de salir, se detuvo un momento en la sala principal. El retrato de Ricardo, colgado torcido en una pared sucia, parecía mirarla con tristeza y reproche. María Elena extendió la mano para acomodarlo, pero se detuvo a medio camino. Ya no era bienvenida allí. Ya no era parte de esa casa. Cruzó la puerta sin mirar atrás, la maleta arrastrándose tras ella como un prisionero encadenado. El mundo exterior la recibió con indiferencia. El viento helado le azotó el rostro, los transeúntes pasaban a su lado sin reparar en ella, como si fuera un fantasma, una sombra más en la marea humana. Caminó sin rumbo durante horas, sus pasos llevándola a través de calles desconocidas, plazas vacías, callejones húmedos. Cada paso era una batalla contra el cansancio, contra el deseo de simplemente dejarse caer y no volver a levantarse jamás. Finalmente, llegó al parque donde se había citado anteriormente con don Rogelio. Se sentó en la misma banca, la maleta a su lado, su rostro marcado por la tristeza y el frío. El viejo amigo llegó poco después, su presencia como un rayo de sol en medio de la tormenta. María Elena, dijo con ternura. Ya no está sola. Ella rompió en llanto, sin poder contener la cascada de emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Rogelio se sentó a su lado y la abrazó, protegiéndola del viento cruel. Le ofreció un hogar temporal, un lugar donde pudiera sanar sus heridas. No era mucho, pero para María Elena, era más de lo que había recibido de su propia sangre. Vamos a luchar, prometió él. Esa casa volverá a ser tuya. No permitiremos que la traición quede impune. María Elena levantó la vista, sus ojos encendidos por una chispa de determinación renovada. Por primera vez en meses, volvió a sentir algo parecido a la esperanza. No sabía aún las batallas que tendría que enfrentar, las lágrimas que aún derramaría, las verdades oscuras que saldrían a la luz. Pero estaba dispuesta a pelear. Por su dignidad. Por su amor propio. Por todo lo que le habían arrebatado injustamente. El primer paso estaba dado. La guerra apenas comenzaba. Las ruedas oxidadas de la vieja maleta chirriaban al avanzar por la acera desigual. Cada paso de María Elena era un acto de resistencia, una afirmación muda de que aún no estaba derrotada, aunque su corazón sangrara por dentro. El aire de la ciudad, espeso y sucio, parecía pesar sobre sus hombros tanto como la tristeza. Don Rogelio, siempre caballeroso, insistió en cargar su equipaje. La llevó hasta una modesta casa en las afueras, lejos del bullicio, donde los recuerdos rotos de su pasado no podrían perseguirla tan fácilmente. La casa era pequeña, de paredes desconchadas y techos bajos, pero para María Elena era un castillo en comparación con el garaje húmedo donde había sido exiliada. Rogelio había preparado un cuarto especial para ella, una cama limpia, una mesa de noche con flores frescas y una ventana por donde se colaba la luz tibia de la tarde. María Elena recorrió el lugar con una mezcla de gratitud y nostalgia. Cada rincón sencillo le recordaba lo que había perdido, la calidez de un hogar verdadero, la promesa de amor y protección que su hija le había arrebatado sin remordimiento. Esa noche, por primera vez en meses, durmió en una cama de verdad. Sin ruidos extraños, sin el goteo constante de un techo roto, sin el eco frío del desprecio ajeno. Sin embargo, la paz fue breve. Al amanecer, Rogelio la despertó con noticias importantes. He contactado a un abogado, anunció con gravedad.
Vamos a luchar para recuperar tu casa. ¿Crees que sea posible?, preguntó María Elena, su voz apenas un susurro, cargada de una esperanza que temía revivir. Rogelio asintió con firmeza. Tu esposo dejó un testamento, María Elena. Hay una cláusula que podría invalidar la donación si se demuestra abuso de confianza o vicios ocultos en el traspaso. Las palabras parecían demasiado buenas para ser ciertas, pero María Elena, aferrada a esa chispa de fe, decidió seguir adelante. Mientras el abogado reunía documentos y planeaba la estrategia legal, María Elena debía enfrentar otra humillación aún mayor. Un día, mientras caminaba por el mercado, una antigua vecina, doña Catá, la interceptó. ¿Qué haces por aquí, María Elena?, preguntó, con falsa amabilidad. ¿No deberías estar en tu casa, cuidando de tus nietos? El nudo en la garganta de María Elena fue inmediato. Ya no vivo allí, confesó, bajando la mirada. La mujer alzó una ceja, curiosa como un cuervo ante la desgracia ajena. ¿Te echaron?, susurró, como si su desgracia fuera un jugoso chisme. María Elena asintió, sin poder añadir nada más. Cada palabra era una condena más, un eco de la vergüenza pública que la perseguía. Los rumores se esparcieron como pólvora. En poco tiempo, todo el barrio sabía que María Elena había sido echada de su propia casa, que su hija la había traicionado, que el yerno era un oportunista sin alma. Algunos la miraban con lástima, otros, con un cruel morbo disfrazado de compasión. María Elena caminaba con la espalda encorvada, como si intentara hacerse invisible. Pero no importaba cuán pequeña se hiciera, la humillación la seguía como una sombra que no podía sacudirse. Un domingo, impulsada por el dolor, se atrevió a pasar frente a su antigua casa. Desde la acera de enfrente, observó cómo Julián organizaba una parrillada en el jardín, rodeado de amigos ruidosos. Música alta, carcajadas, copas chocando. La vida continuaba sin ella, como si nunca hubiera existido. María Elena se llevó una mano al pecho, como si pudiera contener el dolor que amenazaba con desgarrarla desde dentro. Su mirada se cruzó, fugazmente, con la de Carolina, quien estaba recostada en una hamaca, acariciando su vientre incipiente. Estaba embarazada. El golpe fue brutal. No solo había perdido a su hija, a su casa, a su vida pasada. Ahora perdería también la oportunidad de ser parte de la vida de su nieto. El llanto que brotó de su garganta no era un llanto humano. Era el aullido de un corazón quebrado más allá de toda reparación. Tropezando, casi ciega por las lágrimas, huyó de allí, corriendo por las calles hasta llegar a su pequeño refugio. Allí, cayó de rodillas en el suelo, abrazándose a sí misma como una niña perdida. Rogelio llegó poco después, alarmado por el estado en que la encontró. María Elena. ¿Qué pasó? Ella, apenas capaz de hablar, le contó todo entre sollozos. Mi hija va a ser madre, y yo no voy a estar allí. Rogelio la sostuvo entre sus brazos, dejando que descargara todo el dolor que había estado acumulando durante meses. No necesitas su permiso para ser una abuela, dijo con voz firme. Ellos eligieron alejarte, pero tú no perderás tu esencia. Nadie puede arrebatarte tu amor. María Elena cerró los ojos, aferrándose a esas palabras como a un salvavidas en medio del naufragio. No podía cambiar el pasado. No podía obligarlos a amarla. Pero sí podía recuperar su dignidad, su hogar, su paz. La guerra legal estaba en marcha, y con cada día que pasaba, crecía dentro de ella una nueva fuerza, una determinación feroz que ni la traición ni la soledad podrían apagar. La mudanza había sido forzada. La humillación había sido profunda. Pero María Elena estaba lista para pelear. Y esta vez, no daría tregua. El tiempo, cruel e indiferente, avanzaba sin detenerse, arrastrando los días de María Elena como hojas secas en el viento. Cada amanecer era un recordatorio doloroso de su nueva condición, invisible para aquellos a quienes más había amado, olvidada por la hija que había sido su razón de existir. La pequeña casa de don Rogelio se había convertido en su refugio, pero también en su prisión emocional. Aunque la trataban con cariño, aunque nunca le faltaba un plato de comida caliente ni una cama donde descansar,
la soledad le pesaba más que el hambre o el frío. Cada mañana, María Elena se sentaba frente a la ventana, viendo pasar la vida ajena mientras su propia existencia se congelaba en un limbo doloroso. Observaba a las madres llevando a sus hijos al colegio, a los abuelos jugando con sus nietos en el parque, a las parejas riendo entre susurros. Cada escena era una puñalada en su ya lacerado corazón. Dentro de ella, la tristeza se había convertido en un océano interminable, en cuyas profundidades se debatía constantemente entre el deseo de luchar y el impulso de rendirse. Los recuerdos la asaltaban sin piedad. Recordaba las manos pequeñas de Carolina aferradas a su falda cuando era niña, sus primeras palabras, sus llantos en la noche. Recordaba las veces que había trabajado doble turno, renunciado a sus propios sueños, sacrificado todo para que su hija tuviera un futuro mejor. ¿En qué momento había dejado de ser suficiente? ¿En qué curva del camino se había desviado el amor, transformándose en indiferencia? Las preguntas eran agujas clavándose en su alma una y otra vez, sin encontrar respuesta. Una tarde, mientras organizaba sus pocas pertenencias, encontró una caja vieja con cartas amarillentas que Ricardo le había escrito durante su noviazgo. Con manos temblorosas, abrió una de ellas. Mi amor eterno, prometo que siempre estaré contigo, en esta vida y en la otra. Si alguna vez sientes que el mundo te da la espalda, recuerda que mi amor es tu refugio inquebrantable. María Elena apretó la carta contra su pecho, sollozando como una niña abandonada. ¿Cómo era posible que aquel amor incondicional, esa promesa sagrada, hubiera desaparecido tan fácilmente para los vivos mientras seguía intacto en los muertos? Rogelio, preocupado por su estado, intentaba animarla sin éxito. Le llevaba flores, le contaba historias, trataba de arrancarle sonrisas. Pero María Elena sonreía solo con los labios, no con el corazón. Una mañana, Rogelio la sorprendió con un regalo especial, un pequeño rosal en maceta. «Es para ti, María Elena», dijo, extendiéndole la planta con ternura. «Porque incluso en los lugares más oscuros, las flores pueden crecer». Ella aceptó el regalo, sus ojos inundados de lágrimas silenciosas. Plantó el rosal en el diminuto jardín de la casa, dedicándole horas de cuidados amorosos. Aquel rosal se convirtió en su símbolo de resistencia. Si él podía florecer en tierra ajena, ella también podía encontrar la fuerza para volver a levantarse. Sin embargo, las heridas del alma no sanan fácilmente. Una tarde, mientras paseaba por el mercado buscando ingredientes para la cena, escuchó una conversación que le heló la sangre. ¿Supiste que Carolina está vendiendo la casa?, decía una mujer a otra. Dicen que se va a mudar a un fraccionamiento de lujo. Y todo gracias a la herencia de su madre. Rió la otra. Pobrecita, ni cuenta se dio que la usaron. María Elena sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. No solo la habían echado, no solo la habían olvidado, estaban vendiendo la casa, su casa, el santuario donde había sembrado cada esperanza, cada lágrima, cada latido de amor. Regresó tambaleándose a casa de Rogelio. Al llegar, se derrumbó en sus brazos, como si todo el peso del dolor acumulado durante meses cayera sobre ella de golpe. «Me quitaron todo», balbuceó. «Todo lo que era mío». Rogelio la sostuvo con fuerza, sin palabras, porque sabía que ninguna palabra podía aliviar una pena tan profunda. Esa noche, frente al pequeño rosal floreciente, María Elena tomó una decisión. Ya no lloraría en silencio. Ya no suplicaría amor donde solo había desprecio. Se levantaría. Lucharía. No por recuperar lo perdido, sino por reclamar su derecho a ser vista, a ser respetada, a ser amada como merecía. El dolor ya no sería su cárcel. Sería su espada. Una llama nueva empezó a arder en su interior. Feroz. Determinada. Imparable. Y esa llama, alimentada por la traición, la humillación y el olvido, pronto encendería una revolución que nadie podría detener. La noche había caído como un manto espeso sobre la ciudad, envolviendo todo en una oscuridad que parecía aún más densa en el pequeño cuarto donde María Elena se refugiaba. Afuera, el viento azotaba los árboles y silbaba en las rendijas de las ventanas como almas en pena.
La luna, escondida tras nubes negras, se negaba a dar siquiera un atisbo de luz. Sentada al borde de la cama, con el rostro surcado de lágrimas secas, María Elena sentía que estaba viviendo el punto más bajo de su existencia. No tenía casa. No tenía familia. No tenía un lugar al que llamar hogar. Frente a ella, sobre la mesita de noche, descansaba el viejo celular que apenas servía para llamadas y mensajes. El aparato parecía mirarla, tentándola, susurrándole promesas de redención y ayuda que su corazón roto apenas se atrevía a escuchar. Recordó a Rogelio, su fiel amigo, quien no había dejado de apoyarla ni un solo momento. Pero Rogelio, por más buenas intenciones que tuviera, no era suficiente para enfrentar la maquinaria despiadada que Julián y Carolina habían puesto en marcha. No, para lo que necesitaba ahora, requería algo más. Necesitaba poder. Recordó entonces otro nombre, uno que había intentado olvidar porque representaba una vida pasada, una promesa sellada por su difunto esposo. Don Ernesto Salvatierra. Un hombre poderoso, amigo íntimo de Ricardo, que le debía un favor de los que no se olvidan jamás. Ricardo había salvado su vida hacía décadas y Ernesto juró que, de ser necesario, pagaría esa deuda protegiendo a María Elena como si fuera su propia sangre. La duda la corroyó. ¿Era correcto llamar? ¿No sería abusar de la memoria de Ricardo? ¿No era mejor resignarse y aceptar el olvido como su destino? Pero entonces recordó la risa cruel de Julián, la mirada vacía de Carolina, la venta inminente de su hogar, el nieto que crecería sin saber de su existencia. No. No podía seguir permitiendo que la pisotearan. Temblando, tomó el celular en sus manos. El número, milagrosamente, seguía guardado en su vieja agenda. Lo marcó con dedos trémulos, sintiendo que cada dígito era una piedra que la acercaba al abismo o la salvación. El primer tono sonó. María Elena sintió que el corazón le latía con fuerza en los oídos. El segundo tono. Sus rodillas amenazaban con ceder. El tercer tono. Pensó en colgar, pero no tuvo tiempo. Una voz grave, inconfundible, respondió al otro lado de la línea. ¿Quién habla? Por un instante, no pudo hablar. Sus labios temblaban, su garganta se negaba a emitir sonido. Pero luego, en un susurro que parecía surgir de las cenizas de su alma, dijo, soy María Elena Vargas, la esposa de Ricardo. Un silencio cargado de electricidad llenó la línea. Luego, la voz de don Ernesto se suavizó, como si reconociera no solo el nombre, sino todo el dolor contenido en él. María Elena, ¿qué sucede? Y entonces, todo brotó como un torrente incontenible. Con palabras entrecortadas, entre sollozos y respiraciones entrecortadas, María Elena le contó todo, la donación de la casa, la traición de su hija, el desprecio de su yerno, el exilio en el garaje, la humillación pública, la venta inminente del hogar que había sido su vida. Don Ernesto no interrumpió. Dejó que hablara, que vaciara todo el dolor, toda la rabia, toda la desesperanza. Cuando finalmente se quedó en silencio, agotada por la confesión, escuchó su respuesta. No te preocupes, María Elena. No permitiré que esta injusticia continúe. Yo me encargaré de todo. La fuerza de sus palabras, la seguridad absoluta con la que las dijo, fue como un bálsamo sobre las heridas abiertas de María Elena. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lucharía por ella. Que no estaba sola. Que aún había justicia en el mundo. Don Ernesto le pidió que no hiciera nada más por el momento. Que descansara. Que confiara en él. Mañana mismo empezaré los movimientos necesarios, prometió. Te lo juré a ti, se lo juré a Ricardo. Y no rompo mis promesas. Cuando colgó, María Elena se quedó mirando el celular durante largos minutos, como si aquel pequeño aparato fuera el hilo que la unía de nuevo a la vida, a la esperanza, a la posibilidad de redención. Se levantó, abrió la ventana y dejó que el viento frío golpeara su rostro. Por primera vez en meses, no sintió el frío como un enemigo. Lo sintió como un soplo de vida. Una promesa de cambio. Una advertencia para quienes habían creído que podían pisotear su alma sin consecuencias.
Aquella noche, mientras se arropaba en su cama sencilla, abrazando el pequeño osito de peluche que aún conservaba, María Elena sonrió. Era una sonrisa débil, temblorosa, pero auténtica. La guerra apenas comenzaba. Y esta vez, no estaba sola. Esta vez, el amor perdido de Ricardo, la lealtad de Rogelio y el poder de Ernesto Salvatierra la acompañarían. Y aquellos que habían despreciado su amor conocerían, más temprano que tarde, el precio de su traición. La madrugada encontró a María Elena en un estado de agitación febril. No había logrado dormir, el corazón le palpitaba con fuerza bajo el pecho, sus pensamientos danzaban como relámpagos en la tormenta de su mente. Algo se había activado dentro de ella desde aquella llamada. Una fuerza que había permanecido dormida durante demasiado tiempo ahora despertaba con hambre de justicia. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, en una oficina lujosa del centro, don Ernesto Salvatierra no había perdido el tiempo. Su equipo legal, hombres astutos y temidos en los tribunales, trabajaba sin descanso para desenterrar cada documento, cada cláusula olvidada, cada error cometido en la donación de la casa. Y encontraron algo. Un pequeño detalle, escondido en el viejo testamento de Ricardo Vargas, una cláusula de reversión automática en caso de abandono, deslealtad o abuso hacia María Elena. Una cláusula que, increíblemente, Julián y Carolina habían pasado por alto en su prisa por apropiarse de lo que no les correspondía. La emoción de Ernesto era contenida pero intensa. Esa pequeña línea en el papel era la llave para devolverle a María Elena lo que le pertenecía por derecho y honor. Al alba, Ernesto se presentó personalmente en casa de María Elena, acompañado de su abogado principal, un hombre de porte elegante y mirada implacable llamado Federico del Valle. María Elena, aún en bata y con los cabellos alborotados por la vigilia, apenas podía creer lo que escuchaba. «Tienes la ley de tu lado, María Elena», dijo Ernesto con solemnidad. «Recuperaremos tu hogar». Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una esperanza tan intensa que le cortaba el aliento. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz temblando. Federico sonrió levemente. «Confía en nosotros. Prepárate. Lo que viene no será fácil. Pero esta vez, no estarás sola». Mientras tanto, en la vieja casa que alguna vez había sido el santuario de María Elena, la atmósfera comenzaba a enrarecerse. Julián, cada vez más paranoico, notaba cosas extrañas, llamadas misteriosas, notificaciones judiciales que llegaban sin previo aviso, preguntas incómodas de los vecinos sobre los papeles de propiedad. Carolina, por su parte, no podía ignorar la inquietud que la carcomía por dentro. Algo estaba cambiando, algo que no podía controlar ni detener. En las noches, mientras acariciaba su vientre, sentía un nudo de culpa apretándole el alma. ¿Qué clase de mundo estaba construyendo para su hijo? ¿Qué ejemplo estaba dando? Una tarde, mientras revisaba papeles antiguos en el estudio, Carolina encontró la copia olvidada del testamento de su padre. Al leer la cláusula de reversión, su rostro palideció. Las letras parecían saltar del papel como un grito en la oscuridad. Comprendió, en ese instante, que su madre no estaba tan derrotada como había pensado. Comprendió que el pasado, como un fantasma furioso, había regresado para reclamar justicia. Dominada por el pánico, Carolina confrontó a Julián. «¿Qué vamos a hacer?», le preguntó, su voz apenas un susurro. Julián, furioso, lanzó los papeles al suelo. «Nada», rugió. «Esa vieja no puede hacer nada contra nosotros». Pero en su interior, la semilla del miedo ya había echado raíces. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas de la casa, Julián y Carolina no pudieron conciliar el sueño. Cada crujido, cada sombra, parecía anunciar la llegada inevitable de un castigo merecido. María Elena, desde la distancia, sentía el cambio en el aire. Su intuición, pulida por años de amor y sufrimiento, le decía que sus enemigos comenzaban a tambalearse. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, le dio fuerzas. Pasó los días siguientes fortaleciendo su espíritu. Rogelio la acompañaba a caminatas largas por el parque, donde hablaban de todo y de nada.
Federico le explicaba cada paso del proceso legal con paciencia infinita. Ernesto coordinaba discretamente a los testigos, antiguos vecinos, empleados, amigos de la familia que no dudaban en testificar a favor de María Elena, recordando su bondad, su dedicación, su entrega incondicional. La red se cerraba lentamente sobre Julián y Carolina. La batalla estaba a punto de comenzar, y María Elena, aquella mujer que ellos habían creído débil, rota, insignificante, se erguía ahora como un faro de dignidad, lista para reclamar lo que era suyo. Y esta vez, sería implacable. El alba apenas comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados y malvas cuando María Elena se levantó de su cama. A diferencia de los días anteriores, en los que el peso de la tristeza la había mantenido inmóvil durante horas, hoy sus movimientos eran firmes, casi ceremoniales. Se vistió con esmero, eligiendo un vestido sobrio pero digno, y peinó su cabello con la precisión de quien se prepara para una batalla decisiva. El día había llegado. En la sala de la pequeña casa de don Rogelio, la atmósfera era de tensa expectación. Rogelio caminaba de un lado a otro, ansioso pero esperanzado. Federico del Valle, el abogado, hojeaba una carpeta llena de documentos oficiales, revisando cada detalle con la mirada de un halcón. Y don Ernesto Salvatierra, impecable en su traje oscuro, imponía su presencia como un general al frente de sus tropas. María Elena entró en la habitación, su presencia emanando una dignidad que iluminaba el ambiente. ¿Estás lista?, preguntó Ernesto. Ella asintió, sin necesidad de palabras. Federico explicó el plan una vez más. La demanda ya había sido interpuesta. Había suficientes pruebas para demostrar que Carolina y Julián habían incumplido las condiciones de la donación, violando no solo la cláusula testamentaria, sino también las leyes del respeto y la moral. Voy, dijo Federico, vamos a dar el primer golpe. Un golpe legal que resonará en sus almas vacías. La estrategia no era solo judicial, sino también pública. Ernesto había contactado discretamente a algunos periodistas amigos, quienes empezarían a divulgar la historia de una madre traicionada por su propia hija y su yerno ambicioso. No sería solo una guerra en tribunales, sería una guerra en la opinión pública. El primer paso era una notificación formal. Una comitiva, encabezada por Federico, Rogelio y María Elena misma, se presentaría en la casa que una vez fue su hogar para entregar la demanda en persona. María Elena temblaba, pero no de miedo. Era la emoción contenida, la rabia transformada en coraje, el dolor destilado en fuerza. Subieron al automóvil de Ernesto, un lujoso sedán negro que parecía un símbolo del poder que ahora la respaldaba. Durante el trayecto, María Elena miraba por la ventanilla, viendo pasar calles que antaño le eran familiares, ahora extrañas y ajenas. Cada tienda, cada árbol, cada rincón le traía recuerdos, como puñales dulces que la herían pero también la impulsaban a seguir. Cuando el coche se detuvo frente a su antigua casa, el corazón le dio un vuelco. El jardín, antes florido y lleno de vida, ahora estaba descuidado. Las paredes, alguna vez orgullosas, lucían sucias y agrietadas. Era como si el alma de la casa hubiera enfermado junto con el alma de sus nuevos moradores. Respiró hondo. Federico descendió primero, seguido de Rogelio, quien le ofreció su brazo a María Elena para ayudarla a salir. La puerta de la casa se abrió con brusquedad. Julián apareció en el umbral, con una expresión de arrogancia irritada. ¿Qué demonios quieren?, espetó, mirando a María Elena con desprecio. Federico, sin inmutarse, extendió un sobre cerrado. Notificación judicial. Están siendo demandados por incumplimiento de contrato, abuso de confianza y daños morales. Julián arrebató el sobre, rompiéndolo en un gesto de burla. Pero su sonrisa se congeló al leer las primeras líneas. Carolina, atraída por el alboroto, apareció detrás de él. Al ver a su madre allí, de pie, erguida, vestida como la reina que siempre había sido, sintió un escalofrío recorrerle la columna. «Mamá», susurró, pero ya era tarde para palabras vacías. María Elena no respondió. No había odio en su mirada, ni rencor. Había algo mucho más devastador, indiferencia.
Sin decir una sola palabra, se volvió hacia Rogelio, quien la escoltó de regreso al coche como si fuera una dama de honor en un acto solemne. Mientras se alejaban, Julián lanzó el sobre contra el suelo con furia, sin darse cuenta de que, a partir de ese momento, la marea había cambiado. La noticia no tardó en explotar. Los titulares inundaron los portales de noticias locales: madre traicionada demanda a su hija y yerno por despojo y abuso moral. Escándalo en barrio residencial, familia enfrenta juicio por humillación y traición. Las redes sociales ardieron en comentarios. La mayoría se volcó en apoyo a María Elena, indignados por la vileza de Carolina y Julián. Carolina, consumida por la vergüenza y el miedo, lloraba encerrada en su habitación, mientras Julián planeaba estrategias desesperadas para detener el desastre que se cernía sobre ellos. Pero ya no había vuelta atrás. Federico presentó pruebas irrefutables, testimonios de vecinos, copias del testamento, registros de llamadas y mensajes donde Julián se burlaba de María Elena. Incluso un antiguo jardinero, despedido sin motivo, declaró ante las autoridades sobre el trato cruel que había presenciado. María Elena asistía a cada audiencia con la cabeza en alto. Aunque cada palabra, cada recuerdo revivido era una puñalada, ella resistía, erguida, inquebrantable. Los días pasaban, las audiencias se sucedían, y cada vez era más evidente que la justicia se inclinaba a su favor. Una tarde, saliendo del juzgado, Rogelio la tomó de la mano. «Estás logrando lo que parecía imposible», le dijo con los ojos brillando de emoción. «Estás recuperando tu vida». María Elena sonrió, una sonrisa serena, madura, digna. «No solo la mía», respondió. «Estoy recuperando la memoria de Ricardo. Estoy devolviendo el honor a mi familia». El plan de la venganza justa estaba en marcha. Y no habría misericordia para los traidores. La brisa fría de aquella mañana no lograba calmar la tensión que se respiraba en el aire. María Elena, de pie frente al tribunal, sentía como su corazón golpeaba su pecho con fuerza, como si presintiera que aquel día marcaría un antes y un después en su vida. Había recorrido un largo y doloroso camino para llegar hasta aquí, y aunque el miedo seguía presente, no era más fuerte que su determinación. A su lado, don Rogelio le apretaba suavemente la mano, como recordándole que no estaba sola. Federico del Valle, el implacable abogado, revisaba una vez más los documentos que esa misma mañana había preparado con la minuciosidad de un cirujano. Don Ernesto, imponente, caminaba de un lado a otro, su rostro severo, cargado de una autoridad natural que imponía respeto hasta a los jueces más veteranos. Cuando se abrieron las puertas de la sala de audiencias, el silencio cayó como un manto sobre todos los presentes. María Elena avanzó con pasos firmes, sus zapatos resonando sobre el mármol, cada paso como un eco de dignidad recuperada. Al otro lado de la sala, Julián y Carolina esperaban. Julián, desafiante, trataba de sostener la compostura, pero el sudor en su frente y la rigidez de su mandíbula lo traicionaban. Carolina, en cambio, parecía un fantasma de sí misma, pálida, demacrada, con los ojos enrojecidos por noches de insomnio y llanto oculto. El juez, un hombre de mirada severa y voz firme, tomó su lugar en el estrado y dio inicio a la sesión. Federico se puso de pie, desplegando su artillería legal con una precisión implacable. Presentó pruebas, testimonios, documentos irrefutables que narraban la historia de traición y abuso sufrida por María Elena. Cada palabra que pronunciaba era una lanza directa al corazón de la defensa de Julián y Carolina. Pero fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. En medio del alegato, Federico sacó un sobre lacrado, con un sello oficial que provocó un murmullo generalizado en la sala. «Su señoría», dijo Federico, alzando el documento para que todos lo vieran, «hemos descubierto un testamento posterior, registrado en secreto por el difunto Ricardo Vargas antes de su muerte. Un documento que modifica las condiciones de la donación de la propiedad en cuestión». El juez frunció el ceño, interesado. «Proceda a explicar, abogado». Federico abrió el sobre con cuidado y comenzó a leer en voz alta. Resultaba que Ricardo, previendo que algún día su amorosa esposa pudiera ser traicionada, había dejado instrucciones claras: si María Elena sufría cualquier tipo de abuso, desprecio o abandono, la propiedad regresaría automáticamente a ella,
anulando cualquier traspaso, sin necesidad de proceso judicial. El impacto en la sala fue inmediato. Julián se puso de pie de un salto, gritando, «Eso es una falsificación. Una mentira». Carolina se cubrió el rostro con las manos, como si quisiera desaparecer. El juez golpeó su mazo contra la mesa, imponiendo orden. Silencio en la sala. Federico, sin inmutarse ante el berrinche de Julián, continuó, «El testamento fue corroborado por el notario público original, cuya declaración jurada ya forma parte del expediente. Además, se cuenta con las firmas de 2 testigos de confianza». La defensa de Julián quedó pulverizada en un instante. El juez ordenó un receso para revisar los documentos, pero la conclusión era inminente: María Elena tenía el derecho absoluto de recuperar su casa. No solo eso, Julián y Carolina quedarían señalados ante la ley por daño moral y serían obligados a indemnizar a María Elena. Cuando el juez dictó sentencia provisional, la sala estalló en reacciones encontradas. Algunos aplaudieron discretamente. Otros murmuraban conmovidos ante la dignidad recuperada de aquella mujer que había sido humillada hasta el extremo. María Elena permaneció quieta, en pie, como un roble que ha sobrevivido la tormenta más brutal. No lloró. No sonrió. Solo permitió que una lágrima solitaria rodara por su mejilla, una lágrima de justicia, de reivindicación, de paz. Carolina, devastada, intentó acercarse a su madre mientras la sala se vaciaba. «Mamá, por favor». María Elena la miró largamente. No había odio en su mirada. Solo una tristeza infinita. «Tú elegiste este camino, hija», dijo, su voz suave pero firme. Luego, sin añadir una palabra más, se volvió y caminó hacia la salida, acompañada de sus verdaderos aliados, dejando a Carolina llorando desconsoladamente en medio del salón. El viento frío la recibió afuera, pero esta vez no le importó. Ahora, cada ráfaga de viento era un soplo de libertad. María Elena levantó la vista al cielo. Sabía que Ricardo, en algún rincón del universo, sonreía orgulloso de ella. La vida le había arrebatado mucho. Pero le había devuelto algo aún más grande: su dignidad, su honor, su alma intacta. La guerra legal aún no había terminado del todo. Quedaban apelaciones, firmas, trámites. Pero lo más importante ya se había logrado. María Elena había vuelto a ser quien siempre fue: una mujer fuerte. Una mujer invencible. Una mujer que ni la traición, ni el desprecio, ni el olvido pudieron derrotar. El amanecer despuntaba con un tono rojo intenso, como si el propio cielo presintiera la justicia inminente que se avecinaba. María Elena, de pie frente a la ventana de su refugio temporal, observaba cómo la luz teñía el horizonte, recordándole que, a pesar de todo el dolor, el mundo seguía girando, y hoy, por fin, giraría a su favor. Después de semanas de audiencias, documentos, humillaciones públicas y privadas, había llegado el día que tanto temía y ansiaba a la vez: el desalojo. La orden firmada por el juez era clara e irrevocable. Julián y Carolina tenían 24 horas para abandonar la casa, devolviéndola íntegra a su legítima dueña, María Elena Vargas de la Fuente. A las 8 en punto, frente a la vieja casa que había sido su mundo, se reunieron los agentes judiciales, 2 testigos, Rogelio, Federico del Valle y María Elena. Ella vestía de blanco, un color que en su cuerpo no significaba pureza ingenua, sino fuerza inquebrantable, como un estandarte de su renacimiento. Cuando el convoy se detuvo frente a la casa, Julián salió hecho una furia. «Esto es un abuso», gritaba, agitando los papeles judiciales en el aire. «No pueden hacerme esto». Federico, con la calma de quien sabe que la justicia está de su lado, replicó: «No solo podemos. Debemos». Carolina apareció detrás de Julián, el rostro desencajado, las ojeras profundas como cicatrices del alma. Su vientre ya abultado la hacía ver aún más frágil, una figura descompuesta por el peso de sus propios actos. El primer golpe simbólico fue el cierre de la casa. Los agentes judiciales, siguiendo el protocolo, colocaron un sello rojo en la puerta principal: propiedad restituida. A cada mueble que sacaban, cada caja que dejaban en la acera, Julián se hundía más en su propia rabia.
Carolina, incapaz de sostener las lágrimas, recogía los objetos a tientas como si recogiera pedazos de su dignidad esparcida por el suelo. María Elena observaba todo en silencio. En su interior, un torbellino de emociones la sacudía. No sentía satisfacción. No sentía alegría. Sentía una tristeza profunda, un luto por los sueños rotos, por el amor que había entregado y que nunca sería correspondido. Cuando el último objeto fue sacado, el juez de ejecución civil se acercó a María Elena. «La propiedad es suya nuevamente», dijo, extendiéndole un manojo de llaves. María Elena las recibió como quien recibe una reliquia sagrada. Cada llave pesaba en su palma como un recordatorio del precio de su victoria, lágrimas, traiciones, soledad. Avanzó hacia la puerta. Se detuvo un momento frente a Carolina. Su hija alzó la vista, suplicante, como una niña perdida en medio de la tormenta. «Mamá, por favor», musitó. «Perdóname». María Elena cerró los ojos, respiró hondo, sintiendo el peso de 1000 recuerdos, las tardes de juegos, las noches de fiebre, los cumpleaños celebrados con esmero. Todo pasaba ante sus ojos como una película antigua que ya no podía detener. Cuando abrió los ojos, su voz fue un susurro cargado de siglos de dolor. «Te amé más de lo que amé mi propia vida», dijo. «Pero hay heridas que ni el tiempo puede sanar». Sin añadir más, giró la llave en la cerradura, abrió la puerta y entró a su casa. La casa olía a abandono, a tristeza, a memorias traicionadas. Pero también olía a oportunidad, a un nuevo comienzo. María Elena recorrió las habitaciones en silencio, acariciando las paredes, los muebles, las fotografías descolgadas, como quien reconoce un viejo amor después de una larga separación. En el salón principal, encontró el retrato torcido de Ricardo. Lo enderezó con manos firmes. «Estamos de vuelta, mi amor», susurró. «Y nadie más nos hará daño». Mientras tanto, afuera, Julián y Carolina recogían los restos de su derrota. La prensa, alertada discretamente por Federico, captó cada momento. La imagen de Carolina llorando en la acera, mientras Julián discutía violentamente con un agente judicial, se volvió viral en cuestión de horas. La opinión pública, despiadada, no tuvo piedad. «Ambiciosos reciben su merecido», titulaban los periódicos. «Madre recupera su hogar tras traición imperdonable». La caída fue brutal. Los amigos de Julián les dieron la espalda. Las empresas con las que trataba rompieron contratos. El nombre de Carolina quedó manchado de manera irremediable. Y María Elena, desde la serenidad de su viejo hogar recuperado, observaba todo con un corazón sereno. No por venganza. No por odio. Sino por justicia. Esa noche, sola en su casa, María Elena encendió el fuego en la vieja chimenea. Se sentó frente a él, arropada en una manta, mientras el crepitar de la leña llenaba el silencio. Miró el fuego, sus llamas danzando como almas libres, y permitió, por primera vez en mucho tiempo, que una sonrisa real se dibujara en su rostro. Había perdido muchas cosas. Había sido herida de maneras inimaginables. Pero había ganado algo que no tiene precio, su verdad, su fuerza, su libertad. En el fondo, supo que había sido necesaria cada lágrima, cada humillación, cada noche de soledad. Porque la verdadera victoria no era recuperar su casa. Era recuperar su alma. Y nadie, nunca más, podría arrebatársela. Los días siguientes al desalojo fueron una mezcla agridulce para María Elena. La casa, su casa, volvía a llenarse poco a poco de vida, el aroma del café por las mañanas, el crujido de la madera bajo sus pasos. La brisa colándose por las ventanas abiertas como una vieja amiga que volvía a visitarla. Sin embargo, en el fondo de su alma, había una herida que no cerraba. Una herida que sangraba en silencio cada vez que pensaba en Carolina. Su hija. Su pequeña. La misma que alguna vez había dormido en su regazo, que le había jurado amor eterno con la inocencia de una niña que apenas conoce el mundo. María Elena sabía que había ganado la batalla legal, que había recuperado su casa, su dignidad, su nombre. Pero había perdido a su hija. Y ese vacío era más profundo y doloroso que cualquier derrota.
Una tarde, mientras regaba el jardín trasero, ese mismo jardín donde alguna vez enseñó a Carolina a plantar margaritas, oyó el chirrido de la verja principal. Se volvió lentamente, con el corazón apretado en el pecho. Allí, al pie del portón, estaba Carolina. La hija que había traicionado su confianza. La hija que la había arrojado al garaje como a un mueble viejo. Carolina estaba irreconocible. Su rostro lucía ojeroso, demacrado. Sus ropas, elegantes antaño, ahora colgaban de su cuerpo como telas vacías. En sus ojos, una súplica desesperada, una culpa que ningún río de lágrimas podría lavar. Mamá, balbuceó, su voz quebrándose. Por favor, déjame hablar contigo. María Elena sintió cómo las emociones la golpeaban como una ola furiosa. Recordó las noches de llanto, las humillaciones, la soledad del garaje. Recordó la indiferencia de Carolina, su silencio cómplice, su abandono. Durante un largo instante, el tiempo pareció detenerse. Solo el viento, moviendo suavemente las ramas del limonero, se atrevía a romper el silencio. Finalmente, María Elena caminó hacia la verja. Sus pasos eran firmes, pero su corazón era un torbellino de dolor. Cuando estuvo frente a su hija, la miró profundamente, como si tratara de encontrar en esos ojos tristes un vestigio de la niña que una vez amó con toda su alma. Carolina cayó de rodillas en el suelo, rompiendo en sollozos desgarradores. Te fallé, mamá, gimió. Te fallé de la peor manera. Permití que Julián me envenenara contra ti. Permití que la ambición me cegara. María Elena sintió como las lágrimas ardían en sus propios ojos, pero se negó a dejarlas caer. ¿Y ahora vienes a pedir perdón?, preguntó, su voz suave pero cortante como un cristal roto. ¿Ahora que todo lo has perdido? ¿Ahora que la vergüenza te consume? Carolina levantó el rostro empapado de lágrimas. No quiero recuperar la casa, ni el dinero, dijo, temblando. Solo quiero que me perdones. Que me permitas ser tu hija otra vez. Un silencio denso cayó entre ellas. María Elena miró más allá del rostro lloroso de Carolina. Vio los fantasmas de su pasado, las navidades felices, los abrazos sinceros, las promesas rotas. ¿Podía perdonar? ¿Podía abrir su corazón a quien lo había pisoteado sin piedad? La respuesta surgió de lo más profundo de su ser. El perdón es un regalo que solo puedo darte si siento que es verdadero, dijo, cada palabra pesando como una sentencia. Pero mi corazón aún sangra, Carolina. No puedo darte lo que no tengo. Carolina rompió en un llanto aún más desesperado. ¿Entonces, no me amas más?, preguntó, como una niña asustada. María Elena sintió que el alma se le desgarraba. Siempre te amaré, respondió, con una tristeza infinita. Eres mi hija. Pero el amor no es ciego. El amor también sabe poner límites. La verja se cerró lentamente entre ellas, como un telón que cae tras el acto más doloroso de una tragedia. Carolina quedó de rodillas en la acera, abrazándose a sí misma como si pudiera detener el frío que ahora la invadía desde dentro. María Elena, de espaldas, se apoyó contra la puerta, luchando por no derrumbarse. En su interior, sabía que había hecho lo correcto. Porque a veces, amar también significa saber decir adiós. Esa noche, mientras encendía una vela frente al retrato de Ricardo, María Elena le habló en silencio. La amé, la amo y la amaré siempre, pensó. Pero también merezco amor, respeto y dignidad. El fuego de la vela danzaba suavemente, como asintiendo a su decisión. No era un final. Era un comienzo. Un comienzo doloroso, solitario, pero necesario. Porque María Elena había aprendido, en el camino más duro, que quien no se valora a sí mismo está condenado a ser pisoteado por aquellos que deberían amarlo. Y ella, ahora, se amaba demasiado para permitirlo de nuevo. Las primeras semanas tras el adiós a Carolina fueron silenciosas, llenas de ecos y recuerdos flotando en cada rincón de la casa. A pesar de haber recuperado su hogar, María Elena sentía que su alma estaba cubierta de escombros, como si un terremoto interno hubiera destruido todo lo que alguna vez fue su mundo.
Sin embargo, en medio de esa devastación emocional, algo comenzó a cambiar. Un día, mientras limpiaba el ático olvidado de la casa, encontró una vieja caja de cartón repleta de libros empolvados. Eran novelas, poemas, manuales de jardinería, historias infantiles. Cada página que hojeaba le recordaba momentos de amor, de enseñanza, de esperanza compartida con Carolina en otros tiempos, cuando aún creían que el amor madre e hija sería invencible. María Elena se sentó en el suelo, rodeada de aquellos libros amarillentos, y lloró. Pero no era un llanto de derrota. Era un llanto de purificación. Cada lágrima que caía arrastraba un poco del dolor, del rencor, de la amargura. Cuando el sol de la tarde se filtró por la ventana polvorienta, María Elena supo que no podía quedarse atrapada en el pasado. No podía permitir que su vida se definiera solo por la traición. Debía reconstruirse. Debía renacer. Impulsada por una nueva determinación, comenzó a restaurar la casa con sus propias manos. Pintó las paredes de colores cálidos, reparó muebles, rescató el jardín que una vez había sido su orgullo. Cada clavo que clavaba, cada brote que florecía, era un acto de amor hacia sí misma. Fue durante esas tareas cotidianas que conoció a Sofía, una joven madre soltera que vivía a unas calles de distancia. Un día, al verla luchar por controlar a su hijo pequeño mientras cargaba bolsas de mercado, María Elena no dudó en acercarse para ayudarla. ¿Necesitas una mano?, preguntó, con una sonrisa amable. Sofía, sorprendida, asintió agradecida. Ese gesto simple sembró una semilla que crecería rápidamente. María Elena descubrió que el barrio estaba lleno de personas como Sofía, mujeres solas, ancianos olvidados, niños sin un refugio de amor verdadero. Y entonces, tuvo una idea. Decidió abrir su casa, ese hogar que tanto le había costado recuperar, como un centro comunitario informal. Un lugar donde quienes habían sido rotos por la vida pudieran encontrar un respiro. Organizó tardes de lectura para los niños, talleres de costura para las mujeres, comidas comunitarias los domingos. Poco a poco, la vieja casa se llenó de voces, risas, colores, vida. Cada rostro que sonreía, cada niño que corría por el patio, cada mujer que aprendía a coser una nueva prenda, era una puntada más en el tejido de su alma sanada. María Elena no solo recuperaba su dignidad. Estaba construyendo algo más grande que ella misma, una familia elegida, una comunidad nacida del dolor pero alimentada por el amor. Los vecinos, antes distantes, comenzaron a admirarla profundamente. La llamaban Doña María, con respeto y cariño. Un día, al final de una tarde luminosa, mientras los niños jugaban en el jardín, María Elena se sentó en su mecedora favorita bajo el porche y cerró los ojos. Sintió la brisa acariciarle el rostro, oyó las risas resonar como campanas de esperanza, y supo que, finalmente, había encontrado su propósito. No necesitaba la aprobación de Carolina. No necesitaba la validación de quienes la habían traicionado. Se bastaba a sí misma. Era suficiente. Era fuerte. Era luz en medio de la oscuridad. Y eso nadie podría arrebatárselo jamás. En el cielo, las primeras estrellas empezaban a encenderse, tímidas, como pequeños faros en la vastedad. María Elena levantó la vista y sonrió. Sabía que Ricardo, desde algún rincón del universo, la miraba con orgullo. Sabía que, a pesar de todas las lágrimas, de todo el sufrimiento, de toda la soledad, había logrado algo inmenso, renacer. Y en ese renacimiento, había encontrado la forma más pura del amor, el amor propio. La casa, ahora llena de vida y esperanza, no era solo su hogar. Era el símbolo de su alma reconstruida. Y ella, María Elena Vargas de la Fuente, era la prueba viviente de que incluso después de la traición más amarga, la vida siempre ofrece una segunda oportunidad para florecer. Era un atardecer tibio, de esos que tiñen el cielo de oro viejo y pintan de nostalgia cada rincón del alma. María Elena estaba sentada en su sillón favorito del porche, una manta ligera sobre sus piernas y un libro olvidado abierto en su regazo. Su mirada, sin embargo, no estaba en las páginas, sino perdida en el horizonte donde el sol se despedía lentamente.
La brisa suave le acariciaba el rostro, trayendo consigo el aroma de los limoneros del jardín, ahora florecidos y vibrantes, como testigos silenciosos de todo lo que había vivido. El tiempo había pasado. La herida de la traición, aunque profunda, había dejado de sangrar. En su lugar, quedaban cicatrices firmes, invisibles pero imborrables, que no le causaban dolor, sino un recuerdo permanente de su fuerza. En los últimos meses, la casa se había convertido en un refugio para muchos. Los niños llenaban las habitaciones con risas, las mujeres compartían historias de vida y los ancianos encontraban compañía en las tardes de té y música. Cada rincón de la casa que una vez estuvo lleno de dolor ahora rebosaba de amor. María Elena sonrió levemente. No era la vida que había planeado. Era mejor. Era la vida que había conquistado. Sin embargo, en esa hora melancólica del día, cuando la luz dorada parecía desnudar hasta los pensamientos más escondidos, la figura de Carolina volvía inevitablemente a su memoria. La última vez que la vio, arrodillada frente a su puerta, suplicando perdón, había sido como una puñalada de amor y rabia entrelazados. La había amado tanto. La amaba todavía. Pero el amor también sabía reconocer cuando debía protegerse a sí mismo. María Elena cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir todo, el amor inmenso, la decepción desgarradora, la esperanza que se negaba a morir del todo. Sabía que, quizás, algún día Carolina volvería a intentarlo. Tal vez cuando la soberbia terminara de quebrarse. Tal vez cuando su propio hijo le enseñara lo que significa amar sin condiciones. María Elena no guardaba rencor. Había soltado esa carga pesada hacía tiempo. Pero también sabía que no podía regalar su confianza como antes, sin reservas, sin condiciones. El amor era un jardín que debía cuidarse todos los días, no un derecho garantizado. Con ese pensamiento, se incorporó lentamente y caminó hacia el jardín. El sol, ya a punto de ocultarse, bañaba las flores con un resplandor mágico. María Elena acarició los pétalos de una rosa recién abierta. Esa rosa, pensó, era como ella. Había soportado tormentas, heladas, sequías. Y aún así, florecía. No por quienes la habían herido. No para demostrar nada. Sino simplemente porque era su naturaleza. Porque su alma, a pesar de todo, seguía creyendo en la belleza. A lo lejos, escuchó las voces de los niños llamándola. Doña María. Y venga, estamos preparando la función de teatro. María Elena sonrió de verdad esta vez. Una sonrisa amplia, luminosa, llena de vida. Se limpió una lágrima que había resbalado silenciosa por su mejilla, respiró hondo, y se dirigió hacia el patio donde la esperaban. Mientras caminaba, sintió en su interior una certeza serena: la vida no siempre da justicia. No siempre recompensa la bondad de inmediato. Pero si uno resiste, si uno sigue amando incluso con el corazón roto, llega un día en que el dolor se transforma en luz. Ella había llegado a ese día. Y sabía que, de ahora en adelante, nada ni nadie podría arrebatarle su paz. La última reflexión de María Elena, mientras la risa de los niños llenaba el aire y las primeras estrellas comenzaban a asomar en el cielo, fue simple pero poderosa: a veces, para encontrarte, tienes que perderlo todo. Y sonriendo, con el alma plena y luminosa, se sumergió en la nueva vida que ella misma había construido, pétalo por pétalo, lágrima por lágrima, amor tras amor. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones intensas. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta trama de amor, traición y renacimiento. No olvides suscribirte al canal para no perderte más historias apasionantes y, si te conmovió esta novela tanto como a nosotros, regálanos un me gusta en el video. Tu apoyo hace posible que sigamos creando más momentos inolvidables.